¿por qué los israelíes no hacen un cambio en su gobierno? ¿Por qué toleran esto? ¿Por qué toleran esto? Bueno, gracias por esta pregunta, es muy buena pregunta. Un problema que tienen los israelíes es que la oferta política en realidad los deja prácticamente sin opciones, ¿no? Entonces, un resumen muy breve. Entonces, todos estos problemas que estamos teniendo ahorita, todo este riesgo mortal en el que está ahora la población judía israelí, es una consecuencia del Acuerdo de Oslo. ¿Okay? El Acuerdo de Oslo es el que dejó entrar a los terroristas a territorio israelí, a territorio estratégico, militarmente estratégico del Estado judío. Eso se hizo en el Acuerdo de Oslo de 1993-94, que le dio entrada a OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, y de ahí se desprenden todos estos problemas. Bueno, la narrativa que recibe todo el mundo es que esto lo hizo la izquierda. ¿Okay? No es cierto. Los gobernantes identificados con la derecha en Israel empujaron el proceso de Oslo inclusive más rápido en algunas coyunturas que los gobernantes izquierdistas. Entonces, ¿qué pasa con Netanyahu, que es el gobernante emblemático de este proceso? Cada vez que Netanyahu hace campaña política para que lo elijan primer ministro, su campaña es en contra del Acuerdo de Oslo y del proceso de disque paz que lanzó el proceso de Oslo. ¿Okay? El Acuerdo de Oslo. Entonces, cada vez que hace campaña dice, voy a abolir el proceso de Oslo, lo voy a echar para atrás, la autoridad palestina no está cumpliendo con los acuerdos, está fomentando el terrorismo, etcétera, etcétera. Y entonces dice, lo voy a echar para atrás. Y en el momento en que lo eligen, y lo eligen para que lo eche para atrás, pues esa fue su campaña. Si esa es su campaña y lo votan, pues lo están votando para que eche para atrás el Acuerdo de Oslo. En el momento en que lo eligen, cambia por completo su postura y empieza a cooperar con el Acuerdo de Oslo y a veces más rápido inclusive que los gobernantes izquierdistas, ¿no? Entonces, lo uso como ejemplo, pero también te puedo mencionar a Ehud Olmert, te puedo mencionar que en algún momento era muy anti-negociaciones y luego se volvió totalmente pro-negociaciones. Te puedo mencionar a Ariel Sharon, que también tenía una postura totalmente antinegociaciones y cuando lo eligieron gobernante se vuelve pro-negociaciones y que de hecho él es el que le entregó Gaza a la autoridad palestina para que luego la autoridad palestina básicamente se lo diera a Hamas, ¿no? Y acabamos con todo este problema. Entonces, fundamentalmente un problema que tienen los israelíes es que inclusive cuando dicen basta, ¿no? Inclusive cuando los israelíes como población ya no quieren cooperar con este proceso tan destructivo, los gobernantes que prometen detenerlo o echarlo para atrás, los traicionan. Y en el momento en que en el momento en que adquieren el poder de tomar decisiones de Estado, hacen lo contrario a lo que le prometieron a los israelíes. Ese es un problema. El otro problema es que gran parte de la población israelí quiere redimirse, y este es el talón de Aquiles de la población judía. El pueblo judío es un pueblo fincado sobre un ideal ético. ¿Okay? El origen del pueblo judío es la ley de Moisés, y la ley de Moisés tiene como objetivo enseñarnos ética. El mandamiento genético, el que genera toda la ley de Moisés, según el rabino más importante de todos los tiempos, el más influyente, que es el rabí Hillel el Viejo, es el mandamiento Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los judíos que tratan de ser fieles a su tradición están tratando de ser buenos. Y como hay una propaganda mediática internacional que les está diciendo todo el tiempo, tú eres malo, tú tienes que demostrarme que eres bueno, y la forma de demostrarme que si eres bueno es hacerle alguna concesión al pueblo árabe palestino. Entonces, los israelíes asediados por esta propaganda, muchos de ellos, pues quieren hacer cualquier cosa para que no les digan que son malos. Porque lo último que quieren como miembros de una civilización que trata de ser ética es que los identifiquen como malos, tienen horror de eso. Entonces, son fácilmente manipulables a tomar posiciones que debilitan su propia seguridad con tal de redimirse ante los ojos del mundo como supuestamente buenos, y entonces son engañados a tomar posiciones, que a ellos les parecen éticas porque implican un autosacrificio, ¿no? Y entonces como están incurriendo en un autosacrificio, eso los manipula a pensar que están siendo éticos, ¿no? Cuando en realidad
no están siendo éticos porque la ética incluye defenderte a ti mismo. No es nada más defender al otro. La ética incluye defenderte a ti mismo. Cuando tú tomas una posición que debilita la seguridad de tu propia familia y de tu propia persona, eso no es ético. Tú tienes una obligación moral de defenderte a ti mismo porque tú también vales, obviamente, todos valemos. Entonces, si todos valemos, pues tú vales. Y tienes una obligación moral de defenderte de la gente que te quiere destruir. Y tienes una obligación moral de defender a tu familia y luego a tu comunidad de la gente que los quiere destruir. Entonces, en realidad, los israelíes que cooperan con estos procesos están siendo engañados a comportarse de una forma inética, pero ellos creen que se están redimiendo como buenas personas. Bueno, entonces, a ver, resumiendo, hablamos de dos cosas muy importantes que suceden. Es una, que realmente tenemos, si podemos simplificar la política israelí, es una como movimientos más de izquierda, donde venden y parte de política pública es, oye, ceder territorios para la paz, algo mucho más inclusivo, y que ese es el camino hacia la paz, y como si realmente está haciendo algo mal Israel al simplemente ocupar la tierra que ocupa. Claro. Y y una postura de derecha que, al menos en teoría, es mucho más fuerte contra el terrorismo. Que se supone. Se supone, ¿no? En teoría es lo que vende, o es esa posición donde dice, oye, no vamos a hacer el territorio, no le vamos a dar más poder a los terroristas, o al menos esa es la propaganda política que hacen durante las elecciones. Pero lo que vemos una vez tras vez y elección tras elección es que es la propaganda política, pero al momento de actuar no lo hacen, ¿no? Y lo pueden hablar y lo pueden decir, oye, Irán es el enemigo, no es que son terroristas en la autoridad palestina, no es que Gaza, pero realmente no toman decisiones activas. Una cosa que también creo que sucede en eso es, por ejemplo, está Netanyahu, que es como estandarte de la derecha, o básicamente por las últimas 3 décadas en Israel, por otro lado, oye, yo tengo una posición bajo este esquema de derecha, ¿no? Ajá. Quiero que el gobierno sea mucho más fuerte contra los terroristas, que más bien, y que haga un esfuerzo para defenderme realmente. Pero entonces pero hay mucha gente que está apoyando a la izquierda. Y sí, hay cosas que a mí no me gustan de Netanyahu, a lo mejor, pero si yo me pongo a criticar a Netanyahu, pues nada más le voy a dar más fuerza al de la izquierda. Entonces, como no me dan otra opción, y que no es probablemente lo correcto hacer, pero entonces, oye, se van con Netanyahu simplemente porque no tienen otra opción, y como que no lo critican porque dicen, si lo critico voy a acabar con algo peor. Sí, entonces lo que los israelíes tienen que hacer, en mi opinión, es tienen que generar la opción política. En vez de esperarse a verla, ellos la tienen que generar. Es decir, la ciudadanía israelí tiene que exigir que no van a votar por ningún político que no les prometa y les cumpla que van a expulsar a todos los terroristas del Estado judío. ¿Cómo demonios se puede tolerar dentro del Estado a terroristas que quieren exterminar a la población de ese Estado? Eso es absurdo. Entonces, ningún político que no nos prometa que vamos a expulsar a todos los terroristas de Israel, y obviamente eso incluye a los terroristas de la autoridad palestina, porque otro cuento que le venden a los israelíes es que la autoridad palestina es supuestamente distinta de Hamás. Pero es muy fácil demostrar que son lo mismo. Te puedo dar muchos datos, pero con uno basta. OLP Fatah es la creadora de Irán. Documentado en la primera plana del New York Times en 1979, lo pueden ir a checar. Tenemos un artículo en nuestro Substack. No sé si podemos poner la dirección del Substack en pantalla. Tenemos un video también en el canal. Y tenemos un video en el canal de YouTube, un documental, en donde les documentamos que cuando sucedió la revolución islámica en Irán, que lanzó la yihad mundial, se documentó en el New York Times, en la primera plana del New York Times, que Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus cuates de OLP Fatah eran los que habían entrenado a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en Líbano, y ellos luego crearon, cuando triunfa la revolución islámica, también los armaron, y cuando triunfa la revolución islámica, ellos crearon las instituciones terroristas iraníes. Entonces, lo que metieron a Israel con el acuerdo de Oslo es a Irán, el Estado que en voz alta anuncia que va a exterminar a los judíos israelíes. Entonces, expulsar a los terroristas de Israel incluye, por supuesto,
a los que generaron todo el problema, que son los terroristas de la Autoridad Palestina. Mientras un político no le diga a los israelíes, ¿saben qué? Esto ya se acabó, vamos a sacar de Israel absolutamente a todos los terroristas, incluyendo a la Autoridad Palestina. El político que no prometa eso, ya descartado. Ese no está defendiendo a los israelíes. Y el político que sí prometa eso, hay que ponerle sus pies en el fuego y tienen que estar observando con mucho cuidado los israelíes para reaccionar rápido cuando ese político se trate de echar para atrás de la promesa de expulsar a los terroristas. ¿Nos podrías platicar un poquito de quién es Moshe Feiglin y qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que Moshe Feiglin sería la opción a considerar, en mi opinión, porque es el único que toma esta posición. El único que anuncia que lo que se tiene que hacer es expulsar por completo a los terroristas, a todos, incluyendo a OLP Fatah, es Moshe Feiglin. Entonces, yo no le puedo asegurar a los israelíes que Moshe Feiglin va a cumplir esa promesa, pero es el único que consistentemente a lo largo de los años, sin hablar como un loco, porque Moshe Feiglin no habla como un loco, hay algunos que sí dicen disparates, pero no es su caso. Él simplemente toma la posición que es ética y responsable para un gobernante israelí, que es decir, aquí no se pueden tolerar terroristas que buscan el exterminio de nuestra población. O sea, eso no es radical, eso es simplemente lo obvio, es lo que haría, es lo que prometería cualquier gobernante de cualquier país, ¿no? Entonces, el único que tiene la posición que merece ser votada y que no dice disparates es Moshe Feiglin, y por lo tanto, en mi opinión, es la opción a considerar. Y cada vez está agarrando más fuerza. Y cada vez está agarrando más fuerza, qué bueno. Y yo creo que los israelíes no solamente deben de considerarlo, sino que no deben de quitar el dedo de la llaga, ni el dedo del renglón, como decimos. Deben de observar a Moshe Feiglin, si lo llegan a votar, con mucho cuidado y exigirle que cumpla, y en el momento en que parezca que se echa para atrás, si eso sucede, pues movilizarse para impedir que eso suceda.